Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos a un distinguido invitado en nuestro bloque internacional de esta tarde, al embajador Juan Álvarez Vita, expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, nuestro embajador peruano y reconocido experto internacional en el mundo en materia de derecho internacional, derechos humanos, política internacional, política exterior. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro bloque de actualidad al embajador Juan Álvarez Vita. Muy buenas noches, embajador, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenas noches también. Y encantado y muy agradecido por esta invitación, Leslie. Muchísimas gracias, embajador. Y el tema es crucial, ha marcado la agenda, ¿no?, de nuestra coyuntura nacional e internacional, y ha sido justamente la controvertida sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional al declarar fundada un habeas corpus que deja sin efecto, ¿no?, es decir, restituye el efecto jurídico del decreto supremo que otorga el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Tras la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional, embajador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado. Se ha pronunciado manifestando su preocupación respecto del tema, dado que eso afectaría la supervisión de sentencia, ¿no?, del caso Barrios Altos, ¿no?, de la Cantuta y de las obligaciones internacionales que el Estado peruano tiene con relación a esta sentencia, tras haberse encontrado a Alberto Fujimori como condenado por violación, ¿no?, de derechos humanos en el marco de lesa humanidad. ¿Qué opinión le merece esta controvertida sentencia del Tribunal Constitucional, para ir entrando ya a la parte específica? Bueno, es un tema desde el punto de vista académico muy interesante. Desde el punto de vista de los derechos humanos, también. Desde el punto de vista político, también. Entonces, hay tres aspectos sobre los cuales podríamos conversar en esta entrevista, ¿no? Yo creo que en el aspecto político, y recuerdo el caso de un distinguido jurista peruano a quien yo le pregunté una vez que qué estaba por encima, qué tenía primacía, lo político o lo jurídico. Para gran sorpresa mía, me dijo que lo jurídico. Perdón, me dijo lo político. Entonces, ¿en qué terreno estamos? Si una persona que es un destacado jurista tiene ese criterio, bueno, estamos aquí verdaderamente en un terreno muy fangoso. Por otra parte, el momento político quizás no ha sido el más adecuado por la situación que todos conocemos que está viviendo nuestro país. Digo, no ha sido el más adecuado para tornar el ambiente todavía en varios grados de calor que no son convenientes. Eso creo que debió haber sido tenido en cuenta por los integrantes del Tribunal Constitucional. Ahora, hay otro aspecto con todo esto: la participación de la población. Como el Perú está prácticamente dividido en dos grandes partes, pues la gente se pronuncia, van a las marchas, pero quizás más por la invitación que los respectivos líderes políticos están haciendo sobre esto. Entonces hay un aspecto verdaderamente candente, conflictivo en ese sentido. Ahora, en el aspecto político-jurídico, están surgiendo diferentes voces, ¿no? Hay un sector de la población que está preocupado por el caos en el que se está viviendo
Incluso un expresidente de la República, me refiero a Francisco Sagasti, ha considerado conveniente lanzar la idea de que se adelanten las elecciones. La recopilación de firmas. Así es. Entonces, bueno, los peruanos tendríamos que aprender a vivir en democracia. Quizás como hemos tenido muy poca oportunidad para poder hacer ese ejercicio, es el precio que ahora estamos pagando. Pero yo diría que en este momento el tribunal, de acuerdo con muchas versiones y sintetizando diferentes criterios, el Tribunal Constitucional habría visto mellada su imagen, ¿no? Por estas razones, y después tenemos una gran interrogante con todo esto. La Convención Americana fue ideada para resolver acusaciones contra el Estado parte en la Convención. Entonces, aquí tendríamos que definir quién va a ser el acusado y quién va a ser el acusador. No conozco precedentes en este sentido, porque no tenemos todavía el texto de la sentencia, que es también algo muy extraño, ¿no? Se anuncia públicamente, pero los ciudadanos no podemos hacer un estudio detallado. A veces las entrelíneas dicen mucho, ¿no? Y son las que van a primar en un trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es algo que está faltando también como para poder opinar con más solidez, ¿no? Y profundidad. Sí, embajador, justamente nosotros antes de la entrevista dimos muchas vueltas a la portal web del Tribunal Constitucional para ver si ya estaba publicada la sentencia, pero vemos todavía que no. Usted tiene razón, las cosas que se dicen entre líneas pueden llevarnos a una interpretación antojadiza, a una interpretación demasiada o poco eficaz del tema, pero tenemos suficientes aspectos como para poder centrarnos en un tema que yo creo que también es muy importante que se dé a conocer desde el ámbito académico, desde el ámbito jurídico y político. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional sabe perfectamente que el Perú está en el marco, el Estado peruano está bajo la supervisión de sentencia del caso Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabe perfectamente que el señor Fujimori ha sido condenado por violaciones de derechos humanos, por el tema de la cantuta, por el tema de Barrios Altos. Los miembros del Tribunal Constitucional saben, ¿no?, que nosotros hemos hecho un ejercicio, cuando digo nosotros, es a la ciudadanía, hemos hecho un ejercicio de control de la convencionalidad cuando se le otorgó el indulto al señor Fujimori, ¿no? Entonces, saben que el Estado peruano es parte de innumerables tratados de derechos humanos que generan compromisos y obligaciones internacionales, ¿no? Entonces, en este contexto, embajador, a mí en lo personal me resulta sumamente grave que los miembros del Tribunal Constitucional no hayan considerado todos estos ítems o aspectos, digamos, no hemos leído de fondo la sentencia, pero el solo hecho de que se diga que se va a restablecer la eficacia no jurídica del decreto supremo que le otorga el indulto, entonces sabemos perfectamente que en los temas de graves violaciones a los derechos humanos no se conceden indultos, ¿no? Entonces, entramos en un abanico de muchas contradicciones y sobre todo la postura del tribunal que va a tener que asumir ahora las consecuencias de esta sentencia. En ese sentido, embajador, me gustaría su opinión como experto internacional, como una de las eminencias más
fructíferas que tiene el país en materia de derechos humanos, ¿no? Porque no me cabe, no lo sostengo, no lo puedo entender, embajador, cómo el tribunal, con todos estos aspectos, haya podido otorgar o declarar fundada una habeas corpus. Bueno, esta declaración hecha por usted en este momento la voy a sintetizar en lo que yo pienso. Tenemos coincidencia prácticamente total, algunas comas, algo, pero en el fondo pues es el mismo, ¿no? Yo he estado reflexionando sobre todo esto y yo digo, haber dado ese paso solamente se puede explicar por ignorancia, ¿no? Y yo aprovecho para decir que como docente universitario quedo muy sorprendido cuando les pregunto a los alumnos qué opinión tienen sobre el jus cogens, ¿no? Porque ahí en mucho está claro. Y hasta ahora, en todos estos años que vengo preguntando eso, solamente una vez he tenido una respuesta que se acercaba bastante a la noción del jus cogens, que está, como usted sabe, muy claramente expresada en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, uno espera que en el Tribunal Constitucional sus miembros conozcan perfectamente lo que es el jus cogens, ¿no? Que hay muchos casos y en los últimos años el Perú ha hecho también aportes, no siempre por cuestiones académicas, sino el correr del derecho ha ido llevando a esto. Pero mi sorpresa es mayor cuando tengo alumnos de derecho y tampoco tienen una noción de esto. Entonces, aquí yo creo que tenemos que ser muy claros. Hay una deficiencia en el sistema universitario peruano, o quizás muchas, ¿no? Pero una de ellas, yo no puedo entender cómo un alumno egrese de la Facultad de Derecho de cualquier universidad y no tenga noción de lo que es el jus cogens, que no tenga noción muchas veces hasta de los alcances de la Constitución. Y, por supuesto, ensamblar el derecho internacional con el derecho interno resulta una tarea sumamente complicada. Ahora, como pasan los días, y yo sé que este programa tiene una destacada audiencia en los últimos meses, ¿no? No me extrañaría que más de un miembro del Tribunal Constitucional empiece a buscar qué cosa significa jus cogens, ¿no? Lo digo con toda claridad, pero a veces yo digo, pero estos son los padres no solamente de la patria, no solamente de todos, sino deberían ser también quienes realmente conduzcan las funciones que se le ha asignado al Tribunal Constitucional. No lo digo por mi experiencia por el actual. Con el anterior estaba también compuesto por algunas personas a los cuales me hubiera gustado preguntarles, ¿ha leído usted la Constitución del Estado peruano? ¿No? Porque realmente muchas veces uno puede escuchar hasta en conferencias, ¿no? Hasta en conferencias disparate y medio, porque todo el mundo quiere demostrar ante las cámaras de la televisión que conoce absolutamente hasta el último resquicio que el derecho pueda tener. Y esto es relativamente o completamente, tiene un carácter de gravedad enorme. Y además de una gravedad política y sobre todo una gravedad ética. Para mí, la ética el derecho sin la ética es muy difícil que se pueda aceptar que es una norma válida. Sí, embajador, justamente
que yo creo que tenemos muchos puntos de concordancia y sí, en efecto, Entérate con Leslie se va a encargar a través de esta entrevista de ilustrar a las redes sociales, e incluso vamos a tuitear al Tribunal Constitucional, porque esta sentencia que ha sido declarada fundada en el habeas corpus definitivamente pone en jaque, ¿no?, al Estado peruano, ¿no?, a nivel internacional. O sea, ya tenemos suficientes sentencias condenatorias de la Corte Interamericana hace poco, ¿no?, con relación a nuestro sistema judicial, con la indebida motivación de las resoluciones de ratificación de jueces, ¿no?, que han durado muchísimos años en el sistema interamericano también, y tenemos suficientes sentencias condenatorias como para sumarnos un pleito más con la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, y en un gobierno con el que nosotros atravesamos muy debilitado en su institucionalidad, ¿no? Y sobre todo en la semana en la que se programa la vacancia presidencial, el debate de la vacancia presidencial. La última pregunta para cerrar la entrevista, embajador, porque sé que es un hombre muy ocupado, muy agendado también. La última pregunta es, esta posición, digamos, el Tribunal Constitucional es un órgano es un órgano constitucional, valga la redundancia, es el órgano supremo de la interpretación de la Constitución. Se supone que tiene que dar una digamos, o sentar, ¿no?, la interpretación jurídica de la propia Constitución, pero esta sentencia, ¿no?, el liberar a Alberto Fujimori, el que salga con el indulto humanitario, y toda la ciudadanía sabe que el señor no está en cualquier celda, no está en cualquier cárcel, ¿no? Toda su vida ha estado, ¿no?, bien protegido, bien cuidado, ¿no? Entonces, esta sentencia determina más una postura política del Tribunal Constitucional, más que una interpretación, ¿no?, constitucional, más que una resolución de proteger el orden, digamos, el orden constitucional. ¿Qué opinión le merece esto, embajador? Yo veo con mucha preocupación en mayúscula que esta sentencia, digamos, sea más una postura política que jurídica. Bueno, yo creo que para ese punto tendríamos que tener en nuestras manos el texto de la sentencia, ¿no? Porque, como digo, ahí hay pues muchas cosas que aclarar, que precisar en cuanto al sistema. Yo creo que va a ser la primera vez en el sistema interamericano que el demandante es el propio ejecutivo, que por lo general es el acusado, ¿no? Entonces, aquí, como digo, primero tendremos que analizar eso, analizarlo, y yo sugeriría que usted forme un equipo de destacados juristas o personas con mucho conocimiento en esta materia, para después que se publique la sentencia Voy a poder tomar esa sugerencia, tener embajador, una y lo voy cosa. a invitar para que juntamente a un panel se pueda discutir a fondo cuando ya se haya publicado la sentencia y veamos consideración por consideración. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha dado un traspiés en este tema, ¿no? Políticamente lo condena, jurídicamente abre una discusión polarizada del punto, ¿no? Y que ya en nuestro país estamos acostumbrándonos a que con cada decisión sea del Poder Judicial, sea el Tribunal Constitucional, rompan el derecho, abran abanicos de discusiones innecesarias, dividan a los propios abogados, ¿no? Entonces, o abogadas. Esto ya lo venimos sintiendo desde las discusiones, por ejemplo, con el cierre del Congreso, ¿no? En materia jurídica. Embajador, ¿alguna palabras finales que usted quiera decir respecto a este tema para ir cerrando la entrevista? Sí, a mí me ha sorprendido mucho que
un destacado jurista, un destacado abogado peruano, ¿no?, haya dicho, y si no se cumplen las sentencias de la Corte, no pasa nada. Y no estoy hablando de un abogado desconocido, ¿no?, sino mucho y ampliamente conocido. Entonces, ¿cómo podemos adelantar un poco más la visión de esto? Es muy triste para el país ver que las cosas se están conduciendo en esta forma. Ahora, yo me imagino que la demora en la publicación de la sentencia está vinculada también a debe haber una guerra interna en este momento en Que sí. en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que sí. Una cosa es que por el voto dirimente, ¿no?, se tenga un resultado A, que naturalmente no le iba a gustar a quienes están en contra de eso, pero ¿cómo salir del embrollo? Cuando por otra parte hay un gran desconocimiento de todo lo que es el derecho internacional. A simple vista se ve. Y realmente yo vuelvo a insistir en que los cursos de derecho constitucional y de derecho internacional tendrían que ser mucho más exigentes. Casi condición sine qua non para obtener el grado de abogado. Eso es la última reflexión que podría hacer esta tarde. Y muy agradecido nuevamente por esta invitación, Leslie. Muchas gracias a usted, embajador, por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido su análisis jurídico respecto a sus primeras impresiones de la decisión del tribunal, pero lo comprometo públicamente a integrar un panel que vamos a organizar en el programa Entérate con Leslie cuando se conozca la sentencia del TC, y ahí sí vamos a hablar de los puntos más específicos, pero creo que sin temor a equivocarnos, ya el Tribunal Constitucional se ha condenado políticamente con esta sentencia y jurídicamente ha dejado mucho que desear respecto de su decisión, ¿no? Pero reservamos el derecho de opinión más grande, más específico, cuando conozcamos las consideraciones de la sentencia. Muchísimas gracias, embajador, por esta conexión con el programa Entérate con Leslie, y hasta una nueva oportunidad.